Ahí sí, Ahí sí, profe. profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos una actividad integradora. Qué sería esto? Es una actividad donde hay ejercicios en los cuales se son una serie de preguntas que están relacionadas con los temas que entran al parcial. Recordemos, al parcial entraría unidad 1, 2 y 3. En la unidad 1 tienen ciertos conceptos que son importantes, pero que fundamentalmente rescatamos aquellos que tienen que ver con lo que después vamos a realizar en la descripción de las variables. Entonces tenemos que clasificar las variables, saber de dónde provienen las variables, si trabajamos con una población o con una muestra, qué es el concepto de población, qué es el concepto de muestra, qué es el concepto de unidad estadística, y caer al concepto de variable, clasificar las variables. Esos conceptos son los conceptos básicos e indispensables que necesitamos conocer para poder continuar después en la descripción, en donde si la variable es cuantitativa o cualitativa, intervienen herramientas e instrumentos diferentes. Entonces, aquí tenemos, se analizaron 140 empresas clasificadas por área de servicio, valores asignados a fondos de inversión, de los que se analizaron gastos y rendimiento. Además, se consideró si los fondos son con cargo o sin cargo. Tenemos 140 empresas. Se procesó la variable gasto y se obtuvieron las medidas de tabla 1 y los gráficos 1, 2 y 3. ¿Cuál es la población, la muestra y la unidad de observación? Entonces, aquí no hace mención para nada si las 140 empresas son una muestra representativa de un conjunto, pero aparentemente si se analizaron solo 140, obviamente hay muchas más empresas. En consecuencia, esto sería una muestra representativa de un total de empresas que sería la población. Entonces, 140 empresas es la muestra. ¿Por qué considero que es la muestra? Porque dice se analizaron 140 empresas, si no, podría haber especificado de que se analizó totalmente la población. Entonces, si tenemos una muestra de 140 empresas y una población compuesta por empresas que son clasificadas por áreas de servicio, la idea entonces es que cada empresa se constituye en la unidad de observación, con lo cual ya hemos contestado la pregunta 1. Clasificar por naturaleza y escala las variables mencionadas en el enunciado. En el enunciado lo que tenemos son valores asignados a fondos de inversión, bajo la forma de gastos y rendimientos, o sea que una variable son los gastos, otra variable son los rendimientos de fondos de inversión. Además se consideró si los fondos son con cargo o sin cargo. Tenemos 3 variables, gastos, rendimiento y si los fondos son con cargo o sin cargo. El hecho de que trabajemos con gastos es una variable cuantitativa continua con escala de medición de razón. Rendimiento es una variable cuantitativa continua con escala de medición de razón. Y si los fondos son con cargo o sin cargo, es una variable cualitativa, si no, que tiene una escala nominal. Ya contestamos 2 preguntas. Ahora, con los datos de la tabla 1, marquen la tabla las medidas de posición con P, dispersión D y forma F. Esto es para que recuerden cuáles son las medidas de posición central, de posición no central, de dispersión y de forma. Si observamos aquí, la media, la mediana, los cuartiles son medidas de posición, dentro de las cuales tenemos media y mediana como posición central y los cuartiles posición no central. La desviación estándar, la varianza, son medidas de dispersión. La simetría y la kurtosis, medidas de forma. Esa es la información que tenemos. Tenemos para los 2 tipos de empresas, o sea, empresas que tienen cargos para las gestiones de fondos de inversión y las empresas que no tienen cargos. Bueno, indique el valor de la variable que es superado por el 75% de las observaciones de la variable en la serie del gasto anual sin cargo. Bueno, ese valor de la variable que es superado por el 75% responde a la definición de cuartil. Aquel valor de la variable que es superado por el 75% y supera al 25% restante es el cuartil 1. Después dice, indique en qué medida de la amplitud
del 50% central una medida de amplitud del 50% central de los valores de la variable. ¿Cuál es la medida de amplitud del 50% central de los valores de la variable? Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, llamado recorrido intercuartil. Calcule una medida de dispersión que le permita comparar las dos distribuciones del gasto. La medida de dispersión abstracta, la medida de dispersión que permite hacer comparaciones, ¿cuál es? Ustedes lo saben, el coeficiente de variación. Por lo tanto, tomamos la desviación estándar y la media de cada una de las variables y calculamos ambos coeficientes de variación. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Acá no lo tengo el dato del resultado, pero no quiero ir saltando de pantalla para que revisemos de manera más rápida, porque es un cálculo muy simple, que no va a tener error. En consecuencia, el coeficiente de variación que sea más bajo va a indicar que los datos de esa variable son más homogéneos y el promedio es más representativo. El coeficiente de variación más alto, el mayor valor de coeficiente de variación, indica que una variable tiene datos más heterogéneos en torno a la media y que esa heterogeneidad en torno a la media hace que la media no sea tan representativa ni que sea muy representativa de los valores de la variable. Por otro lado, dice que calcule la media luego de un incremento del 10%, propiedades de media. Si se produce un aumento del 10%, recuerden, estamos trabajando con 1,10 de coeficiente, con una constante 1,10. En consecuencia, hacemos la media de x por 1,10, aplicamos la propiedad y será 1,10 por la media de x. La desviación estándar después de una disminución. ¿Qué pasa con la desviación estándar? Las propiedades que hemos mencionado no son para la desviación estándar, sino que son para la varianza. En consecuencia, pensamos en que, o planteamos, que la varianza de 0,95, que implica el coeficiente de disminución, por x va a ser 0,95 al cuadrado por la varianza de x. Cuando nosotros tomamos la raíz cuadrada de esa varianza, la raíz es distributiva respecto del producto. Por lo tanto, me queda la raíz de 0,95 al cuadrado, que es 0,95, por la raíz de la varianza, que es la desviación estándar. Conclusión. La desviación estándar se va a modificar en un factor de 0,95. Entonces, la nueva desviación estándar va a ser 0,95 por el valor de la desviación estándar anterior. Calcula el promedio del gasto considerando ambas distribuciones. El promedio del gasto considerando ambas distribuciones es la media general. Otra propiedad de la media, en donde la media general es igual a la media de una variable por la cantidad n de observaciones de esa variable, más la media de la otra variable por la cantidad n de observaciones de la otra variable, dividido el total, que sería 8614, 140 empresas. Bien, de ese modo hemos contestado todas esas preguntas que las hemos resuelto trabajando con esto, con la salida de computación que se nos ha presentado en este caso. Ustedes tienen en la misma sección del aula virtual, tienen las soluciones. Entonces aquí tenemos todas las soluciones y taxativamente los valores numéricos de las medidas que hemos mencionado al revisar cada una de las soluciones, de cada una de las preguntas. Entonces, tenemos las respuestas a cada una de las preguntas. Miren las respuestas después de hacer los ejercicios. Y bueno, y todo ejercicio del material de estudio que esté vinculado a este tipo de análisis, háganlo. Revisen eso, revisen los conceptos. Si ustedes no saben qué es un cuartil, no pueden resolver el concepto de cuartil en una pregunta. Entonces ustedes tienen que conocer todos los conceptos para ir resolviendo los distintos puntos. En el análisis gráfico consiste en observar un poco aquello que hemos observado antes,
en la gráfica de las distribuciones. Entonces, por ejemplo, dice en el gráfico 1, marque las medidas que dan origen al gráfico. Coloque los valores en gastos sin cargo. Indique en qué distribución hay valores atípicos, justifique con la medida adecuada, qué dispersión tienen los datos más heterogéneos, qué dispersión tiene datos más heterogéneos, justificando, y para qué variables la media es mejor medida de posición. Bueno, todo tiene que ver, nos podemos dar cuenta con un diagrama de caja y brazos. Entonces nos vamos al gráfico 1, es un diagrama de caja y brazos para cada una de las distribuciones, la distribución sin cargos y la distribución con cargos. A ver, si tiene cargos, no tiene cargos. Este es sin cargos y este es con cargos. Si tiene cargos, no tiene cargos. Entonces, la distribución con cargos presenta una asimetría derecha marcada. Este valor es el valor máximo de la variable, es un valor atípico. Este valor es el límite superior de la barrera interna derecha, o sea, es la barrera interna derecha, es el valor de la barrera interna derecha. En el Infostat se grafica así. Este valor es el cuartil 3, este valor es la media aritmética, este valor es la mediana, este valor es el cuartil 1 y este valor es el valor mínimo. ¿Cómo se construye un diagrama de caja y brazos? Valor mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y valor máximo. Este valor surge del cálculo de la barrera. Entonces, valor máximo. La construcción que nosotros hacemos, la definición de la construcción de un diagrama de caja y brazos son 5 números, el diagrama de los 5 números. El valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. Esto surge como consecuencia de calcular la barrera. Observamos entonces que los datos en esta distribución son heterogéneos y tienen una marcada asimetría derecha. Por otro lado, aquí observamos datos o valores de la variable que son más homogéneos, más concentrados, que la distribución es prácticamente simétrica, que tenemos acá el valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, el cuartil 3, la media aritmética y el valor máximo. No hay valores atípicos, este valor que podríamos decir es la barrera interna derecha, no, este es el valor máximo de la variable porque no hay valores atípicos. Entonces, cuando observamos esto, respondiendo a la pregunta, eso de escribir el valor, dice, vamos a la pregunta que hacía acá. Marque las medidas, ya las hemos marcado. ¿En qué distribución hay valores atípicos? En la distribución de que tiene cargos. La de cargos por venta sí, para los fondos de inversión. Justificamos con la medida adecuada. Bueno, la medida adecuada es el valor de la variable que está por encima de la barrera interna derecha. ¿Qué dispersión tienen? ¿Qué distribución? Esto diría distribución, eso está mal acá. ¿Qué distribución tiene datos más heterogéneos? Bueno, la que tiene datos más heterogéneos es la que tiene la mayor asimetría, el valor atípico, o sea que es la distribución que corresponde a los cargos, a los cargos por venta, sí, o sea, la que tiene cargos por venta. La distribución que verifica la existencia de cargos por venta. ¿Para qué variable la mediana es mejor medida de posición? La mediana va a ser mejor medida de posición que la media, esa es la pregunta, la mediana en comparación a la media. La mediana va a ser mejor medida de posición cuando los datos sean más heterogéneos, cuando haya más asimetría, o sea, en el caso de cargos por venta sí. Escribe el valor de los límites del intervalo que corresponde a la mayor frecuencia. Bueno, acá ya observamos el gráfico 2. Escriba el valor de los límites del intervalo que corresponde a la mayor frecuencia. Fíjense,
En el caso del gráfico 2 tenemos un histograma y un polígono de frecuencias. Observamos en el histograma que la altura de cada uno de los rectángulos es la frecuencia, que puede ser una frecuencia relativa, como es en este caso, o podría ser una frecuencia absoluta. Pero cualquiera de las dos frecuencias que utilicemos en la representación gráfica, la altura del rectángulo indica la frecuencia. Por lo tanto, el intervalo que tiene mayor frecuencia es este. Entonces queremos obtener los límites del intervalo que tiene mayor frecuencia. Bueno, fíjense, esto es la marca de clase. La distancia entre una marca de clase y la otra es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la dividimos en dos, le restamos a la marca de clase esa amplitud dividida 2 y le sumamos a la marca de clase la amplitud dividida 2 y obtenemos los límites del intervalo que tiene la mayor frecuencia. Entonces, vuelvo a repetir, la amplitud del intervalo va a ser la distancia entre las marcas de clase, porque así es. O sea, la marca de clase es el promedio de los límites, y en un proceso inverso, los límites tienen una amplitud dada y las marcas de clase van a mantener esa amplitud. Entonces, esa amplitud la dividimos en dos, vamos a tener acá una distancia que le restamos para sacar el límite inferior, y vamos a tener esa distancia que le sumamos para sacar el límite superior. Y así obtenemos los límites del intervalo que tiene mayor frecuencia. Escriba con margen de aproximación el valor de los puntos de coordenadas del último intervalo del polígono de frecuencias. Con margen de aproximación el valor de los puntos de coordenadas. Estos son los puntos de coordenadas. Bueno, estaríamos aproximadamente en 0,08, ¿no? Más o menos entre 0,08 y 0,09. Y para el eje horizontal, 2,24. Entonces este punto de coordenadas es 2,24 para el eje horizontal y 0,08 para el eje vertical. 2,24, X, o sea, coma, y 0,08. Ese es el punto de coordenadas que permite representar el polígono de frecuencia. La marca de clase y la frecuencia que corresponde a la altura del intervalo. Seguimos. Ya vamos a detenernos para aclarar algunas dudas. Marque en el gráfico la media aritmética y analice la forma de la distribución e indique si los valores de la variable son homogéneos en relación a la media. La media aritmética de la variable, en este caso, si nosotros ya tenemos los valores, 1,32, este es sin cargo, gasto anual, cargo por venta no. Entonces, cargos no, cargos sí, acá tenemos 1,32. Entonces, nuestra media aritmética es 1,32, o sea que estaría ubicada acá. En este punto, 1,33, al ladito, pegadito, estaría la media aritmética. O sea que acá tendría que marcar la media aritmética. Fíjense que la media aritmética está ubicada en ese punto, y la forma que adquiere la distribución no presenta una asimetría tan marcada. Tiene una caída hacia la derecha alta y una caída hacia la izquierda más baja, pero si la media está ubicada por acá, no podemos observar una asimetría marcada. Si hay, es una asimetría leve. Si observamos el coeficiente de asimetría, tenemos 0,38 contra 0,9 en la otra distribución. En consecuencia tenemos menos asimetría, una asimetría más baja, prácticamente muy leve. Bien, si observamos el otro gráfico, observamos una asimetría derecha más marcada. Observen acá, la caída hacia la derecha es considerablemente más importante que en el gráfico anterior. Bueno, y volviendo a el gráfico 3, escribe el valor de los límites del intervalo de menor frecuencia
el intervalo de menor frecuencia para este sería no, el de menor frecuencia es el último. Entonces tendríamos que sacar los límites del intervalo que está al último, el último intervalo. Y los límites de ese último intervalo lo vamos a calcular como les dije recién. Las distancias las determinamos con la distancia entre las marcas de clase, la dividimos en 2, le restamos, le sumamos esa distancia y obtenemos los límites del intervalo. Bueno, y si seguimos en esa actividad, nos dice, escribe el valor de la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia. Ahora, bueno, lo mismo, para el de mayor frecuencia buscamos el de mayor frecuencia, que es este intervalo. En consecuencia, tenemos que sacar la marca de clase de este intervalo. Y luego nos dice, escriba los límites del intervalo que contiene a la media aritmética. La media aritmética de esta distribución asume el valor 1,47. Por lo tanto, si pensamos en la media aritmética como 1,47, 1,16, 1,81, necesitamos sacar la distancia para ver si cae en este o en este, o en el punto intermedio, pero donde caiga la media de acuerdo al valor, ubicamos la media y ese sería el intervalo que corresponde a la media. No la ubico particularmente porque 1,16 a 1,81, tengo que sacar la diferencia y ver la media en qué parte cae, si en esta o en esta. Ahora me fijo en la solución. Y por último, marquen en el gráfico el valor de los cuartiles, 1, 2 y 3, analice la simetría en el gráfico, la simetría es derecha, más marcada que en el caso del gráfico 2, y los cuartiles, buscamos los cuartiles acá, 1, 0, 9, espérense un poquito, cargos sí o cargos no tiene esta. Cargos sí. Entonces en cargo sí, la media, cargo sí es acá, los cuartiles son 1 y 1,9. Entonces buscamos acá el valor 1 en el eje, el valor 1, que necesitamos saber bien las distancias, y el 1,9. Valor 1 y 1,9, estarían por acá. Entonces, Profe. 1,16, 0,51, tenemos que sacar la diferencia entre estos dos y ver a dónde cae el 1, que puede caer acá, y 1,9, que sería por acá. ¿Está bien? Los cuartiles son esos. Como dice, 1, el cuartil 1, 1,9, el cuartil 2. Profe, ¿no observando el gráfico 3? Por acá. ¿Cómo? Observando el gráfico 3. Acá estamos observando el gráfico 3. Y la ubicación de los cuartiles es para el gráfico 3. Entonces, venta sí, que sería acá, el cuartil 1, 1, el cuartil 3, 1,9. Nos fijamos en el gráfico, 1 estaría por acá, y 1,9 estaría por acá. Entonces, por acá sería el cuartil 3, y por acá sería el cuartil 1. Entonces, entre esto, por acá, entre esto y esto, tenemos definido el cuartil 3. En esta parte, entre este rectángulo y este rectángulo, tenemos definido el cuartil 1 y el cuartil 3. O sea, por acá, en el eje horizontal. Lo que sí tiene que quedar en claro es que los cuartiles, la mediana, la media, todas las medidas de posición se ubican sobre el eje horizontal. Se marcan en el eje, de acuerdo a la escala de medición que le apliquemos al eje. Yo tengo que calcular bien los valores de la escala para asignar los valores correspondientes. Pero se marcan sobre el eje horizontal, no sobre la gráfica, sino sobre el eje horizontal. Porque son medidas o valores de la variable que responden a las características de cada una de las medidas. Bueno, si vemos la solución sobre el análisis de los gráficos, aquí tenemos, bueno, acá está marcada la media 1,32, respondemos cada una de las preguntas, por acá dice observando el gráfico 1, en el gráfico 1 observamos esto, esto y esto, observando el gráfico 2, lo que hemos mencionado, están los valores de los límites de los intervalos calculados,
Y acá tenemos, observando el gráfico 3, escribe el límite del intervalo que contiene la media, escriba el valor de la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia, escribe el valor de los límites del intervalo de menor frecuencia, y marca en el gráfico el valor de los cuartiles 1, 2, 3. Fijémonos en el gráfico, a ver si lo hicimos. Ah, pero no se marcó. Bueno, pero hay que marcar los valores de acuerdo al eje horizontal y la escala que tiene el eje horizontal. Analice la simetría del gráfico, simetría derecha. Bien. Entonces, eso sería el punto que corresponde al análisis de gráficos. Bueno, antes de entrar en matriz de varianzas y covarianzas y todo el tema de la correlación, el tema de probabilidades, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Tienen dudas particularmente sobre estos temas? A ver, vamos acá. Profe, yo, Sí. Voy a revisar. cuando usted sacó la desviación estándar, cuando se redujo un 5%, se le aplicó directamente a la desviación estándar. ¿También se puede aplicar a la variación, a la varianza y después sacar la raíz a esa nueva varianza? Sí, sí. El valor es exactamente el mismo. Lo que yo hice, cuando vos revises la grabación, fue recorrer la propiedad. O sea, apliqué la propiedad de la varianza, le saqué la raíz cuadrada y al sacar la raíz cuadrada quedé con una distributiva de la raíz respecto del producto, con lo cual me quedó 0,95 por la desviación estándar. ¿Está? Yo hice el proceso. Lo que queda definitivamente es 0,95 por la desviación estándar. Pero sí, Ah, la bien, propiedad es la de la varianza, efectivamente. A ver si hay alguna duda. Bueno, está, por ahí se pierde. Todavía no me queda claro el cálculo de límites en base a las marcas de clase. Claro, porque la distancia que hay entre una marca de clase y la que sigue es la amplitud del intervalo. Si ustedes a esa distancia la dividen en dos, tienen el segmento que va desde la marca de clase, que está en el medio, en la mitad justa, al límite inferior. Entonces le restan esa amplitud dividido 2 y obtienen el límite inferior. Y cuando le suman la amplitud dividido 2, obtienen el límite superior. Bueno, practíquenlo y mírenlo en la solución porque es muy simple. Es nada más que la distancia. Porque la amplitud del intervalo es lo que define los límites. Entonces, la distancia que hay entre una marca de clase y la siguiente es la amplitud del intervalo. La amplitud dividido 2 da el segmento que abarca desde la marca de clase al límite inferior y el segmento que abarca desde la marca de clase al límite superior. Entonces, a la marca de clase le resto ese segmento, que es la amplitud dividido 2, y le sumo ese segmento, que es la amplitud dividido 2, y obtengo los límites. No entendí cómo hizo para sacar el punto de coordenadas que representa el polígono de frecuencias. Esto es un aspecto conceptual. El polígono de frecuencias se confecciona mediante el punto de uniendo los puntos de coordenadas que se refieren a la marca de clase y a la frecuencia que esté representando, ya sea relativa o absoluta. Entonces, si yo estoy tomando el punto de coordenadas, me fijo el intervalo que pretendo reflejar, o sea, el punto de coordenada que corresponde al intervalo definido, que en este caso era el que tenía menor frecuencia. Entonces, a ese intervalo le buscamos la marca de clase como punto de coordenadas para X y para Y el punto de interpolación que corresponde, que como era 0,09 el que seguía, aproximadamente dijimos que era 0,08. Entonces, los puntos, el gráfico poligonal o el polígono de frecuencia se confecciona uniendo puntos de coordenadas. Y el punto de coordenadas se conforma para el eje X con la marca de clases y para el eje Y con la frecuencia, ya sea relativa o absoluta,
que corresponde a ese intervalo. Todos los puntos de coordenada de los polígonos que permiten confeccionar el polígono son marca de clase y frecuencia. Hay una compañera que pide que la acepten. Bueno, pero acá no la tengo en pantalla para poder aceptarla. O sea, no tengo a nadie para poder aceptar en pantalla. Bien. Continuamos entonces, ¿les parece? Si no tienen más dificultades, continuamos un poquito con lo otro. Lo que no tenemos en esta actividad de repaso, a ver, espérense, porque si no comparto la pantalla no lo vamos a poder visualizar. Lo que no tiene en esta actividad integradora es el tratamiento de las tablas de doble entrada. Eso revísenlo también porque es un tema del parcial, es un tema que entra dentro de los temas que se pueden evaluar en el parcial. Por lo tanto, revisen las tablas cruzadas, las frecuencias condicionales, las marginales, las conjuntas y demás cuestiones. Bien. Continuamos entonces un poquito con esto. Dice, se analiza la covarianza entre el rendimiento de fondos de inversión y el gasto asociado por la empresa. Entonces tomamos el rendimiento, el gasto anual, rendimiento y gasto anual. Aquí tenemos una matriz de varianzas y covarianzas. Recuerden, la diagonal principal son las varianzas de cada una de las variables que intervienen, y la diagonal secundaria es la covarianza. La covarianza es una medida de dispersión conjunta o de variabilidad conjunta que indica si hay una relación lineal o no entre las variables. ¿Qué tengo que saber de la covarianza? ¿Cómo se resuelve la covarianza? Saber aplicar la fórmula de la covarianza. Y en segundo lugar, saber su significado. La covarianza es una medida que indica si hay una relación lineal. El valor que asume la covarianza puede ser un número, desde menos infinito, pasando por 0 a infinito. No está acotada en los valores que puede asumir. Si la covarianza se aleja del 0 hacia la izquierda, o sea, es negativa hacia la izquierda, alejándose del 0, indica que hay una asociación lineal inversa. Si la covarianza es positiva, hay una asociación lineal directa. Si la covarianza es 0, se dice que no hay asociación lineal entre las variables. Por lo tanto, estadísticamente, esas variables son independientes. Entonces, observando la matriz, indique el significado de cada medida, interprete y exprese la medida en la unidad de medición que corresponde. Estamos hablando de pesos. Lo que es cada una de estas medidas son varianzas, en definitiva. Por lo tanto, todas se expresan en unidades al cuadrado. Cuando construimos la matriz de correlación, voy a aplicar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación R de Pearson es una medida que indica la intensidad o grado de asociación entre dos variables. Entonces, si bien la covarianza indica si hay asociación lineal directa o inversa, el R de Pearson está indicando la intensidad, la fuerza de esa asociación. Por eso el R de Pearson está acotado, asume un valor que puede ir desde menos 1 a 1, pasando por 0. Si el R de Pearson se aproxima a 1, indica que hay una correlación perfecta, una asociación lineal perfecta entre las dos variables. Cuando el R de Pearson asume valor 0,40 es regularmente buena, cuando asume 0,60 es buena, cuando asume 0,80 es muy buena, y cuando asume 1 es casi perfecta. Cuando el coeficiente R de Pearson es 0 es porque la covarianza fue 0, porque el R de Pearson se saca con el cociente entre la covarianza
de la variable dividido el producto de las desviaciones estándar de las dos variables involucradas. Entonces, en ese cociente, nosotros tenemos que si la covarianza es 0, el R de Pearson será 0. Si la covarianza es positiva, el R de Pearson será positivo. Si la covarianza es negativa, el R de Pearson será negativo. Y el R de Pearson indica la intensidad o grado de intensidad de la asociación lineal entre las variables. Entonces construimos la matriz de correlación. Una matriz de correlación tiene en la diagonal principal 1 y en la diagonal secundaria, perdón, en la diagonal principal, creo que acá también lo dije mal, esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. Bien, en la diagonal principal el coeficiente de correlación de Pearson y en la diagonal secundaria encontramos el valor 1. Acá en la matriz de varianza y covarianza, la diagonal principal tiene la covarianza y la secundaria tiene las varianzas de las variables intervinientes. Perdón. Por lo tanto, entonces, cuando construimos la matriz de correlación, hacemos el cálculo. ¿Qué hacemos? 2,93 dividido la raíz de 2,93 dividido la raíz de 293,57 por la raíz de 0,37. Eso les va a dar el valor del R de Pearson, construimos la matriz de correlación, y si pensamos, observamos, dice, cree que en el gráfico los puntos se acercan a la recta de ajuste, dependerá del R de Pearson. ¿Cuánto asume el R de Pearson? Lo vamos a pispear. ¿Cuánto nos dio el valor del R de Pearson? Vamos acá. Tenemos 0,28. O sea que un coeficiente de correlación de R de Pearson de 0,28 está indicando una muy baja correlación entre las variables. Si la correlación entre las variables es baja, la línea no se acerca a los puntos observados. La línea está lejos de los puntos observados. El gráfico es una nube de puntos, o sea, no representa una recta más o menos aproximada. Bien, se obtuvieron las tablas de frecuencia relativa para las variables cargo por venta y clasificación de empresa. Los valores se muestran en las tablas 2 y 3. Aquí tenemos las tablas con frecuencias relativas. Ustedes saben que la frecuencia relativa es medida de probabilidad. Entonces, y si nosotros analizamos estas tablitas de frecuencias relativas, lo que tenemos son tablas cruzadas. Lo que decíamos que no habíamos observado en este ejercicio. Entonces, tenemos que estas frecuencias relativas, si planeamos un experimento aleatorio de extraer una empresa aleatoriamente del conjunto, vamos a encontrarnos con que esas frecuencias relativas van a ser medidas de probabilidad. Entonces, utilizamos de ese modo y decimos, si el experimento aleatorio es seleccionar una empresa al azar, coloque el nombre a cada tabla y complete las tablas 2 y 3, indique además el nombre de los 5 espacios muestrales involucrados. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. Aquí tenemos una tabla en donde el total de fila es 1. ¿Qué significa eso? Que hemos calculado frecuencias relativas condicionales al total de fila. Entonces, lo que tenemos acá, empresa mediana, empresa pequeña, empresa de servicios, empresa de tecnología, el tipo de empresa. Y aquí tenemos cargos por ventas, no y sí. Entonces, condicionado a que la empresa no tiene cargos por ventas, la probabilidad de que sea pequeña, o sea, la condicionada a que no tiene cargos por venta, la probabilidad de que sea pequeña es 0,27. Condicionado a que no tiene cargos por venta,
La probabilidad de que sea una empresa de servicios es 0,23. Y condicionado a que no tiene cargos por venta. La probabilidad de que la empresa aleatoriamente seleccionada sea de tecnología es 0,22. ¿Cuánto es la probabilidad de que la empresa sea mediana si sabemos que no tiene cargos por venta? O sea, esto que está acá. Bueno, para lograr esto, hacemos la diferencia entre 1 menos la suma de todo esto. 0,27 más 0,23, que nos da 0,50, más 0,22, 0,72, bueno, 1 menos 0,72, que si no me equivoco es 0,28, es el valor de esa probabilidad que nos falta. Y acá pasa lo mismo, 1 menos la suma de las otras probabilidades nos va a dar esta que nos falta, con lo cual completaríamos esa tabla. ¿Qué espacio estamos manejando acá? El espacio de las probabilidades condicionales o de los eventos condicionados a las filas. Aquí, ¿qué tenemos? Un total de 1, en tabla 3, tenemos las mismas empresas, tenemos los cargos por ventas no sí. Lo que tenemos en el cuerpo de la tabla, sin llegar al total, o sea, esta casilla, esta y esta, o sea, son 2, 4 y 4, 8 casillas, en donde encontramos frecuencias relativas conjuntas, que muestran la presentación conjunta o la probabilidad de la intersección de que la empresa no tenga cargo por ventas y sea mediana, no tenga cargos por ventas y sea pequeña, sí tenga cargos por ventas y sea mediana, sí tenga cargos por ventas y sea pequeña, y así sucesivamente. O sea, la probabilidad de la intersección de los eventos es lo que se encuentra en esas 8 probabilidades. Y la probabilidad marginal, la probabilidad de que la empresa no tenga cargos por ventas, es lo que está en los límites, en los extremos, en el total de la fila. En este caso sería 0,42 y el complemento sería la probabilidad de que una empresa aleatoriamente seleccionada sí tenga cargos por venta. Ahora, lo que tenemos en el total de columna son las probabilidades marginales de columna, que se refieren a la probabilidad de que la empresa sea mediana, la probabilidad de que la empresa sea pequeña, la probabilidad de que la empresa sea de servicios, o que la empresa sea de tecnología. Estas probabilidades conforman las probabilidades de los eventos del espacio marginal de fila. Y estas probabilidades conforman las probabilidades marginales de columna, o sea, conforman las probabilidades del espacio marginal de columna, o sea, del espacio referido al tipo de empresa. Y estas probabilidades que tenemos en el cuerpo de la tabla, que se refieren a las intersecciones, se conforman conforman las probabilidades del espacio conjunto de las dos situaciones en forma simultánea. Entonces, estas serían las probabilidades del espacio conjunto, probabilidad del espacio marginal de fila, probabilidad del espacio marginal de columna. Esos son los 3 espacios probabilísticos o espacios muestrales. Sería el de ambas categorías, o sea, cargos por venta y tipo de empresa en las conjuntas. El de si tiene cargos o no en la marginal por fila, y en el tipo de empresa solita, si tomamos las marginales de columna. Bueno, si el experimento de eso sería el nombre, eso sería completar acá obviamente por diferencias, completamos 0,24 menos 0,15 va a ser esta probabilidad, 1 menos 0,42 va a ser esta probabilidad, 0,23 menos 0,11 va a ser esta probabilidad. Escribe en términos del problema y en términos de probabilidad el significado de los siguientes valores. 0,33. Buscamos el 0,33 por acá. ¿A dónde lo tenemos al 0,33?
acá hay un 0,33. Bueno, este 0,33 sería la probabilidad condicional de que la empresa sea mediana si la empresa tiene, o dado que la empresa sí tiene cargos por venta. Tomamos el 0,20. El 0,20 de tabla 2, dice tabla 3, bien. El 0,20 de tabla 2, el 0,20 está acá. Bueno, el 0,20 por lo que vemos acá, sería la probabilidad condicional de que la empresa sea pequeña, dado que sí tiene cargos por venta. Eso sería 0,20. Bueno, y luego dice en tabla 3, 0,19. 0,19 de tabla 3 es la probabilidad de la intersección entre que la empresa sí tiene cargos por venta y que sea mediana. Es la intersección de que sí tiene cargos por venta y que sea mediana. Eso es la probabilidad 0,19 de esa intersección. La probabilidad 0,42 es la probabilidad marginal, la probabilidad de que tomando aleatoriamente una empresa no tenga cargos por venta. Y la de 0,22 es una probabilidad marginal de que tomando una empresa sea una empresa de servicios. Tomando una empresa aleatoriamente sea una empresa de servicios, la probabilidad 0,22 es esa probabilidad. Calcule la probabilidad de que la empresa seleccionada al azar tenga cargos por venta. Bien, la probabilidad de que tenga cargos por venta, si la tomamos aleatoriamente seleccionada, es el complemento de 0,42, o sea, 0,58. Entonces, 0,58 es la respuesta a esa probabilidad. Bueno, que sea mediana o de servicios. Acá empezamos. Sea mediana o de servicios. ¿Qué probabilidad es? Al decir o, es la probabilidad de la unión de que la empresa sea mediana o que sea una empresa de servicios. Los eventos, que sea empresa mediana y que sea empresa de servicios, ¿cómo son? Estamos planteando la probabilidad de la unión de esos eventos. La probabilidad de la unión de eventos es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Pero si la intersección es imposible, la probabilidad de la unión de eventos es la suma de las probabilidades. Como en este caso, que la empresa sea mediana o de servicios, es una intersección imposible, porque estamos hablando de eventos que pertenecen al mismo espacio muestral y que es el espacio marginal del tipo de empresa, en donde los eventos entre sí son mutuamente excluyentes. En consecuencia, al tratarse de eventos mutuamente excluyentes, porque la intersección es imposible, la probabilidad de la unión de eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades. ¿Qué probabilidad voy a tomar? La probabilidad de que la empresa sea mediana, 0,31, más la probabilidad de que la empresa sea de servicios, 0,22. Entonces, la probabilidad de que la empresa sea mediana o sea una empresa de servicios va a ser 0,53. Que sea pequeña y de tecnología. Que sea pequeña y de tecnología. ¿Qué les parece que es esa intersección? Imposible. Es y intersección, pero es imposible porque son eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad del evento imposible es 0. Que sea de servicios y no tenga cargos por venta. Utilice probabilidad condicional para el cálculo. Bien, si usamos la probabilidad condicional que sea de servicios y no tenga cargos por venta. Estoy buscando la intersección entre que la empresa sea de servicios y no tenga cargos por venta. Empresa de servicios por acá y no tenga cargos por venta, que sería acá. Bueno, esta es la probabilidad condicional. ¿Cómo se resuelve la probabilidad de la intersección en el caso de que tenga probabilidad condicional? La probabilidad de la intersección es la probabilidad del evento por la probabilidad del otro evento condicionado al anterior. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de que la empresa sea de servicios, no, la probabilidad, esta es la probabilidad condicional, de que si no tiene cargos por venta sea de servicio. Entonces,
la probabilidad de que no tenga cargos por venta por la probabilidad de que sea de servicio dado que no tiene cargos por venta. La probabilidad de que sea de servicio dado que no tiene cargos por venta es 0,23. Y la probabilidad de que no tenga cargos por venta es 0,42. Entonces, repitamos. La probabilidad de la intersección que está pidiendo es la probabilidad, por ejemplo, A intersección B, es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Entonces, la probabilidad de B dado A es esto, 0,23. Y la probabilidad de A es 0,42. Entonces, 0,42 por 0,23 nos da la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es 0,10. Empresa de servicios, condicionada. Entonces, si teníamos que usar la tabla 2, tenemos que usar la condicional para resolver la intersección. La tengo la intersección, pero ¿cómo la resolvería utilizando esta tabla? 0,23 por 0,42 me da 0,1. Luego dice, que sea de servicios si se conoce que no tiene cargos por venta. Bueno, que sea de servicios si sabemos que no tiene cargos por venta. Si yo sé que no tiene cargos por venta, la estoy condicionando acá. Y que la empresa sea de servicios, sería 0,1 dividido 0,42, que me da 0,23. El proceso inverso de lo que hice antes. Y luego dice, que tenga cargos por venta, dado que es una empresa pequeña. Acá cambio el orden. Entonces, que tenga cargos por venta, que sería que sí tiene cargos por venta, dado que la empresa es una empresa pequeña. Entonces, esto nos quedaría la probabilidad de la intersección, que es la que no tenemos, que tendríamos que calcular, esta intersección, que sería 0,20 por 0,58, sí, 0,58, entonces 0,20 por 0,58 nos va a dar esta probabilidad. Bien, entonces la probabilidad condicional que está pidiendo ahora es que condicionado a que sea una empresa pequeña, dado que es una empresa pequeña, sí tenga cargos por venta. Por lo tanto sería esta intersección dividido 0,23. Que tenga cargos por venta dado que es una empresa pequeña. Bueno, si nosotros tuviésemos como dato solamente esta tabla y estos marginales, el cálculo de esta probabilidad sería una probabilidad de Bayes, teorema de Bayes. Si no tuviésemos toda esta información que tenemos acá, tendríamos solo esta probabilidad y la condicional. Lo que estaríamos pidiendo acá sería el cálculo de la aplicación de una probabilidad de teorema de Bayes. La probabilidad de que tenga cargos por venta, dado que es una empresa pequeña, la tendríamos que resolver como la probabilidad de que sea una empresa pequeña por la probabilidad, que sea una empresa pequeña dado que sí tiene cargos por venta, por la probabilidad de que sí tenga cargos por venta, sobre la suma de las probabilidades condicionales por marginales que dan lugar al evento de que la empresa tenga cargos por venta. Entonces, esa probabilidad, al evento de que sea pequeña. La probabilidad de que sea pequeña. Bueno, ¿cómo sería la fórmula de Bayes? Vamos a poner un poquito de letras a esto. NS, y acá tenemos mediana M, pequeña P, servicios S y tecnología, servicios SER y tecnología T. Entonces, nosotros estamos buscando que tenga cargos por venta, dado que es una empresa pequeña. Entonces, condicionado a que es una empresa pequeña, condicionado a que sea una empresa pequeña, o sea, P, buscamos que sí tenga cargos por venta S. Probabilidad de S dado P.
probabilidad de S dado P. Si quiero aplicar teorema de Bayes, sería en el numerador la probabilidad de S por la probabilidad de P dado S, sobre la suma de las probabilidades, o sea, probabilidad de P dado N por probabilidad de N, más la probabilidad de P dado S por la probabilidad de S. Y con eso tendríamos el denominador. Y el cociente de ambas nos va a dar la probabilidad condicional que buscamos. ¿Qué sería? El denominador sería 0,23. Y lo que hemos calculado en la suma del denominador son estas dos probabilidades. Y el cociente que estamos buscando sería esta probabilidad dividido 0,23. Bien. Son independientes los eventos, justifique. ¿Cuándo dos eventos son independientes? Cuando la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades, o cuando la probabilidad condicional es igual a la probabilidad del evento. Probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de A, o probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si esas igualdades se verifican, son independientes. Si no se verifican, son dependientes. Acá dice, cargo por venta sí y empresa pequeña. La probabilidad condicional de que la empresa sea pequeña, dado que tiene cargo por venta sí, tiene que ser igual a la probabilidad de cargo por venta sí. Entonces, la probabilidad condicional de que sea pequeña, dado que tiene... tiene que ser igual a la probabilidad condicional. A ver, volvamos. La probabilidad de cargo por venta sí, y empresa pequeña. La probabilidad de que sea una empresa pequeña, dado que tiene cargos por venta sí, que es una condicional, tiene que ser igual a la probabilidad de que la empresa sea pequeña. Entonces, la probabilidad de que la empresa sea pequeña, dado que tiene cargos por venta sí, es 0,20. Y la probabilidad de que la empresa sea pequeña es 0,23. Por lo tanto, no son iguales y se dice que son dependientes. Otra forma es que la probabilidad de que la empresa sea pequeña, intersección, que sí tenga cargos por venta, sea igual al producto de las probabilidades de que sea pequeña, o sea, 0,23 por 0,42. Si la igualdad no se cumple, son dependientes. Si se cumple exactamente la igualdad, es que son independientes. Bueno, si nos fijamos en las soluciones, aquí tenemos, hemos revisado de probabilidad, los espacios probabilísticos, la conformación de los espacios probabilísticos, la confección de probabilidades para distintas situaciones, unión de evento, intersección de evento, probabilidades condicionales y aplicación de teorema de Bayes. Fíjense en las respuestas, están todas cargadas. Esta probabilidad, calcule la probabilidad de que la empresa seleccionada al azar tenga cargos por venta. ¿A dónde estamos acá? Esta es la que les decía que la pueden resolver directamente en la tabla, pero que en definitiva practiquen porque puede ser un teorema de Bayes. Es la típica respuesta de teorema de Bayes para cuando ustedes tienen como dato solamente la tabla 1 y la tabla 2 y los marginales que están en la tabla 3. Bueno, estaríamos entonces con este tema. A ver, déjenme ver. Vamos acá. Bueno. ¿Dónde dice actividades integradoras y fórmulas? Sí, bueno, esto es lo que estábamos viendo. A ver. Eso sería lo único que entra en la unidad 3. Bueno, esta actividad abarcó prácticamente todos los temas. Los axiomas y teoremas los tienen que saber. Tienen que saber las leyes de probabilidad, la unión, la intersección, la independencia y dependencia de eventos, cuándo los eventos son dependientes, cuándo son independientes en proceso de extracción,
y lo que hace a la aplicación del teorema de Bayes. ¿Cómo ver cuando tengo que hacer el teorema de Bayes? Bueno, el teorema de Bayes es una probabilidad condicional. Si ustedes siempre tuviesen como dato las probabilidades de intersección y las marginales, no haría falta aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes surge cuando se definen eventos dependientes y solamente se informa lo que se llaman probabilidades a priori, se informa sobre las probabilidades condicionales y la marginal que corresponde a esa condicional, desconociendo las intersecciones. Cuando yo no conozco las intersecciones, para el cálculo tengo que aplicar la ley de probabilidad total, que sería la probabilidad del evento en sí mismo, que estoy buscando. Para generar esa probabilidad lo calculo a través de las probabilidades de intersección que se resuelven con las condicionales que tengo como dato. Entonces esa es la característica del teorema de Bayes. Se proveen probabilidades condicionales y solamente la marginal que está vinculada con esa condicional para que se pueda resolver esas intersecciones que dan origen a las probabilidades necesarias para la condicional que están buscando, que es opuesta a la que se les brindó. Si dos eventos A y B que pertenecen a la familia de eventos y la intersección es imposible, los eventos son mutuamente excluyentes y dependientes. Si A y B son distintos del conjunto vacío. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ustedes tienen dos eventos, un evento A y un evento B. Pertenece a la familia de eventos. Los eventos son distintos del conjunto vacío, o sea que tienen una probabilidad distinta de 0. La intersección es imposible. La probabilidad de la intersección es el evento imposible, por lo tanto la probabilidad de la intersección es 0. Probabilidad del evento imposible es 0. Obviamente que son mutuamente excluyentes. ¿Y por qué decimos que son dependientes? Son dependientes porque la independencia no se va a verificar nunca al tener esta característica. Porque la independencia se verifica cuando la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Y la probabilidad de la intersección de A con B es igual a 0, porque los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, si la probabilidad de la intersección es 0, la probabilidad de A por la probabilidad de B no da 0, porque ya dijimos que estos son conjuntos, son distintos del conjunto vacío. O sea, tienen una probabilidad distinta de 0. Entonces, la probabilidad de A por la probabilidad de B nunca va a dar 0, lo cual indica que no son independientes, sino que son dependientes. ¿Cómo diferencia cuando nos pide Bayes y condicional? Bueno, es así la diferencia, según cómo se provee la información. Profe, ¿cuándo se refiere que en el parcial hay partes a completar? Nosotros debemos completar en caso de ser resultados como lo ponemos. Se ha tratado de hacer un parcial en el cual no tengan esa dificultad. O sea que ustedes, si tuvieran que poner un valor, está totalmente especificado lo que tienen que poner, cómo lo tienen que colocar el valor. O sea que se ha tratado de evitar esa confusión de que contesten con un valor igual. Todo queda cargado, todo queda grabado. En consecuencia, vamos obviamente a revisar un poco los parciales para ver los errores y para ver si algo ocurrió, y bueno, se reconsiderará toda situación que tenga que ver con este tipo de equivocaciones o este tipo de problemas. Pero se ha tratado de evitar que tengan este problema. Vamos a poder revisar las opciones en el parcial antes de mandarlo. No pueden volver sobre ninguna de las actividades. Miran una actividad, la resuelven, la analizan y cuando pasaron a la otra actividad tienen que estar seguros porque no pueden volver sobre esa. No entendí cómo se lee el gráfico 2, cómo se interpreta, mejor dicho. El gráfico 2 era el gráfico del histograma. Ya volvemos un poquito sobre ese gráfico porque así lo veo y les explico. Pero se interpreta, no se interpreta, sino que simplemente se observa que en el eje horizontal tienen los marcas de clase, en este caso, y que sería también pueden tener los límites del intervalo. En el eje vertical tienen las frecuencias, y los rectángulos se hacen a la altura de cada a la altura de la frecuencia, teniendo en cuenta la marca de clase, o teniendo en cuenta el intervalo que corresponde.
Entonces, la altura es la frecuencia y la base es el intervalo que puede estar representado por la marca de clase o por los límites del intervalo. En dicho gráfico observamos el comportamiento general de la variable. Si la variable presenta asimetría derecha, se va a caer la curva hacia la derecha. Si la presenta asimetría izquierda, se cae hacia la izquierda. Si no hay una caída tan brusca para ambos lados, la distribución es casi simétrica. Esa sería más o menos la idea. Hay algo que no me quedó claro del parcial. Mientras estemos en el Moodle resolviendo el parcial, vamos a estar en video. No. Ustedes tienen un link para la videollamada, pero para usar chat, no para hacer videollamada. No es videoconferencia, sino es para usar el chat de esta forma como estamos trabajando ahora, con la finalidad de que si tienen algún problema se incorporen y lo revisamos y le aclaramos el problema que pueden tener. Problemas que no tienen que ver con el parcial, por favor. No pueden preguntar nada del parcial, solamente problemas de sistema. Algún problema de sistema que pueda surgir que sea realmente importante. Los problemas del parcial en cuanto a las actividades, los ejercicios y demás cuestiones no se consultan en el parcial. O sea, no se les va a aclarar si ven la curva más hacia la derecha o más hacia la izquierda, si tienen que hacer un cociente, si no tienen que hacer un cociente. Nada que tenga que ver con la confección del parcial se puede consultar. Sí, que se les cayó la página o algún problema que sea técnico. Esa es la idea. Entonces se cuelgan acá o en el WhatsApp y se los contestamos, se lo tratamos de resolver, en la medida que podamos porque tampoco tenemos una experticia tan grande en tecnología, así que traten de que todo funcione lo mejor que se pueda. ¿Hay algo que no me relaciona parcial? Bien. A ver. Puede ser que un ejercicio de la autoevaluación de ayer estaba mal la respuesta que había asignado como correcta. Yo me voy a fijar en ese ejercicio, no alcancé a mirarlo esta mañana, me fijo y les aviso por correo si efectivamente es así, puede ocurrir, me fijo bien, hago el cálculo y lo reviso y les cuento. ¿Tiene corrección automática? Sí. ¿Cuánto dura el parcial? 1 hora 20. Está detallado en las normas del parcial. Perfecto. Quise decir, profe, disculpe, la interpretación de la tabla 2. Quise decir, tabla 2. Ya me fijo. A ver, Santi, interpretación de la tabla 2. ¿Puede explicar un ejercicio de extracción sucesiva como el de la autoevaluación de ayer? Está totalmente explicado el ejercicio de extracciones sucesivas en la videoconferencia de la clase del viernes pasado, me parece, o la del jueves o la del viernes pasado. Está explicado de punto por punto. Extracciones sucesivas significa que hago 2 extracciones o 3 extracciones y tengo que definir si es con reposición o sin reposición. Si yo voy a tomar 2 personas para hacer una determinada actividad, esas 2 personas tienen que ser diferentes, porque para eso mando 2 personas, o sea, si no mandaría una sola. Entonces, si voy a mandar 2 personas para hacer 2 actividades, para hacer determinadas actividades, tienen que ser 2 personas distintas. Por lo tanto, es sin reposición. Entonces, las extracciones sucesivas dan origen a que si buscamos una intersección, como que las 2 personas sean contadores, por ejemplo, las 2 personas son contadores. Bueno, entonces tenemos una intersección de contador y contador, y esa intersección la resolvemos como la intersección de eventos dependientes. Si se hace un proceso de extracción de bolillas, por ejemplo, y se dice que es con reposición, bueno, allí estaríamos en presencia de eventos independientes y esa intersección se resuelve multiplicando las probabilidades individuales. En la autoevaluación de ayer un resultado nos dio la mayoría 0,45 y cuando se corrigió dice que estaba, bueno, ese es el resultado que voy a revisar, a ver qué es lo que pasó, puede ocurrir que haya un error. En relación a la autoevaluación de ayer, puede ser que una de las respuestas estaba mal. Bueno, todos tienen el mismo problema, ya lo voy a revisar. Deje de grabar así después sube la clase. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tabla 2 y 3?
y sobre la unidad 1, siempre que la media es mayor a la mediana, hay asimetría derecha. Cuando la diferencia entre la media y la mediana es bien marcada y hacia el lado donde va la media es mayor que la mediana, se está tirando la media hacia la derecha, por lo tanto se considera que hay asimetría derecha. Todo se corrobora con el coeficiente de asimetría correspondiente, pero es así, sí, si la media es mayor que la mediana, ocurre que se tiran los valores hacia la derecha de la media, por lo tanto hay asimetría derecha. Van a aclarar si es con o sin reposición. Bueno, dependerá del ejercicio. Profe, hay un ejercicio que en la solución usa leyes de Morgan, hay que saberla. Bueno, estamos hablando de la teoría de conjunto. Alguna idea sustancial de la teoría de conjunto tienen que tener. Sí, las leyes de Morgan son las que hacen la distributividad del producto respecto de la suma, pero eso, alguna noción sobre el tema tienen que tener. Bien, lo que está en el material de estudio, eso sí, todo lo que le pedimos es lo que está en el material de estudio. Nada que no esté en el material de estudio se va a pedir ni en parciales ni en exámenes. Bueno, nos despedimos entonces, mañana continuamos, ya hicimos la revisión total de esto, me parece que mañana empezamos con la unidad 4, por lo cual vamos a revisar un poquito algunas ideas de unidad 4. Si tienen alguna duda, mañana aprovechen y hagan la pregunta, pregunten las dudas que les queden, revisen esta autoevaluación y bueno, seguimos en comunicación. Pero ya creo que empezamos con la unidad 4 para ganar tiempo y no perder la clase de mañana. Profe, Sí. ahí le están preguntando si hay promoción. Lo que pasa es que es una respuesta que no se las puedo dar, porque depende de lo que establezca el Consejo Directivo y de las resoluciones de la facultad. La facultad ha considerado que, por las últimas resoluciones, que la promoción indirecta es aplicable. Depende de la división y de la cátedra. Nosotros tenemos un sistema de promoción indirecta que lo aplicamos todos los años, la intención es aplicarla, pero estamos evaluando los resultados de los parciales y la confiabilidad de los resultados de los parciales. Por lo que vamos a generar la regularidad con las notas de los parciales, vamos a tomar el recuperatorio, pero las características del examen de promoción las vamos a aplicar o especificar cuando sea el momento del examen. Teóricamente tenemos examen de promoción indirecta con una determinada modalidad. La modalidad de ese examen de promoción aún no la hemos definido, estamos esperando que transcurra un poco el cuatrimestre y que transcurra un poco esta situación para saber si efectivamente los exámenes los tomaremos de esta forma o los tomaremos de manera presencial. Entonces, en todo esto que hay tanta desconocimiento, no podemos afirmar nada, diría que esperen un poquito porque vamos a definir todo llegado el momento de la evaluación. Bueno, mientras tanto esmérense, estudien, saquen la mejor nota posible, traten de ser honestos con ustedes mismos, de no copiar e intentar zafar el examen sin estudiar, porque no les ayuda en nada. La intención nuestra es que ustedes aprendan los conocimientos que tienen que aprender y que nosotros les podamos evaluar con toda veracidad. Bueno, gracias chicos, que tengan buena jornada y estudien. Nos vemos mañana.